tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Les saluda José Ángel Cordero desde nuestro centro informativo. El Papa Francisco, de 88 años, falleció durante el día de ayer en la madrugada. Se conocen ya más detalles sobre precisamente el fallecimiento, las causas del mismo, y parece que había ya tenido algunos problemas de salud durante la madrugada, especialmente cerca de las 5 de la mañana, cuando empezó a sentirse un poco indispuesto, un poco malito, y posteriormente a las 7:35 de la mañana se daba a conocer que ya el padre había llamado a morar ante la casa al sumo pontífice. Posteriormente, cerca de las 9 de la mañana, 9:30, se daba a conocer la información a nivel público sobre el fallecimiento del Santo Padre. Así que las causas de muerte que se indicaron por parte de las autoridades médicas del Vaticano fue ictus cerebral, coma y colapso cardiovascular. Precisamente tenemos un reportaje sobre este particular que quisiéramos presentar para que tengan información sobre los detalles. El Papa Francisco murió de un ictus cerebral que derivó en un coma y le provocó un colapso cardiovascular. Son las causas del fallecimiento que ha dictado el médico responsable del Vaticano después de someter al pontífice a un electrocardiograma. El informe de defunción lo hizo público la Santa Sede. En él, el doctor Arcangeli determina que el Papa tenía otros antecedentes, como hipertensión arterial o diabetes de tipo 2. A esto se suma una insuficiencia respiratoria aguda en neumonía multimicrobiana, es decir, el motivo por el que Francisco fue tratado en el Hospital Gemelli de Roma a mitad de febrero. Determinar la muerte del Papa es el primer paso en el rito de constatación que tuvo lugar el 21 de abril a las 8 de la tarde. Duró algo menos de una hora y lo presidió el cardenal camarlengo Kevin Farrell. En esa ceremonia solemne, tal y como marca el protocolo, están también el médico y los familiares o personas más cercanas al Papa. Hay que levantar el acta oficial del fallecimiento y después colocar el cuerpo en el féretro. Es el momento entonces de que se vele al pontífice de forma privada antes de trasladarlo a la basílica para que los fieles se puedan despedir. En este caso, y por petición explícita del Papa, esta primera fase no se hace en el Palacio Apostólico como ocurrió con sus predecesores, sino en Casa Santa Marta, el lugar donde vivió 12 años. Tal y como se explicó en el informe, la constatación de la muerte es la primera parte del proceso que se concluye con el funeral del pontífice. Vamos a ver los visuales que tenemos. Esta se realiza en la capilla privada del Papa. En este caso era Casa Santa Marta. Estaban presentes el camarlengo, el decano del colegio cardenalicio, el maestro de celebraciones litúrgicas, pontificias, familiares, colaboradores y los responsables de la Dirección de Sanidad del Estado de la Ciudad del Vaticano. Estos visuales están prácticamente en una compilación de ese momento, así que lo vamos a dejar como ambiente, aunque es posible que escuchemos algunos saltos de audio, pero es bien importante para ir conociendo qué fue lo que sucedió precisamente en la capilla privada del Papa, en el Palacio del Palacio del Vaticano, sino en Casa Santa Marta, que usualmente Casa Santa Marta hoy día también hay un espacio que se utiliza como hotel. Así que dentro de esta Casa Santa Marta se vivió durante todo su pontificado el sumo pontífice. Veamos los visuales y escuchemos y regresamos en un instante. Nostrum quotidianum da nobis hodie,
Amigos, hemos intentado ir recopilando los detalles que sucedieron durante el día de ayer que no habían sido transmitidos en directo. Estamos haciendo esa recopilación para que ustedes tengan toda la información en este programa especial que iniciamos durante el día de hoy a esta hora en Teleoro, que ya cumplimos 30 años de fe y cultura. Y ahora vamos a implementar un poco algunos datos para darle detalles adicionales, pero quisiera comentar, por ejemplo, que hubo un informe que nos presenta el Vaticano relacionado a el prefecto del dicasterio para los obispos, que recuerda al Papa Francisco, a quien conoció cuando era arzobispo de Buenos Aires y entabló una amistad. Por ejemplo, dice que la coherencia, la autenticidad, el deseo de vivir el evangelio y esa cercanía especial a los pobres y a los que sufren, y luego el amor a la iglesia, ese deseo de darlo todo para servirla y su sentido de responsabilidad, son estos rasgos de la personalidad del Papa Francisco los que siempre ha impresionado al cardenal Robert Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos. A los medios vaticanos, el cardenal Agustino confió en que siempre le ha apreciado por su auténtico corazón cristiano, su generosidad, su caridad y su deseo de vivir esta dimensión del evangelio hasta estos últimos días. Emocionado, el jefe del dicasterio compartió algunos recuerdos personales del pontífice. Cuenta que conoció a Jorge Mario Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Describe algunos aspectos de su carácter. Enumera anécdotas, aspectos de su vida. Dice, siempre tuve la impresión de un hombre que quería vivir el evangelio con autenticidad, con coherencia. En los tiempos en que yo era prior general de los agustinos, varias veces durante las visitas a mis hermanos en Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve ocasión de conocerle y hablar con él, informarle y sobre asuntos más institucionales. Elegido Papa, Francisco celebró su primera misa pública el 13 de marzo de 2013 en la parroquia de Santa Ana del Vaticano, confiada al cuidado pastoral de religiosos agustinos, y en esa ocasión el cardenal Prevost se reencontró con él. Me pregunté si se habría acordado de mí, y cuando llegó y entró a la sacristía, al verme, me reconoció inmediatamente y empezamos a hablar. Un diálogo, el del entonces prior general de la Orden de San Agustín, que continuó. Como mi mandato llegaba a su fin ese mismo año, pensamos en invitar al Santo Padre a presidir el 28 de agosto la misa de apertura del capítulo general en la Basílica de San Agustín en el Campo Marcio. Esto en Roma. Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, para sorpresa de todos, aceptó encantado. Conocía bien esa iglesia porque cuando venía a la capital como cardenal de Argentina, siempre se alojaba cerca en la casa del clero, en la villa de la Escrofa, e iba a rezar a la tumba de Santa Mónica que allí se conserva. Poco más de un año después, el 3 de noviembre de 2014, Francisco nombró a Prevost administrador apostólico de la diócesis de Perú y posteriormente obispo. Como pastor de ese pequeño rebaño en la región de Lambayeque, el religioso agustino seguía encontrándose con el Papa, quien siempre le expresaba su preocupación por ese pueblo. Me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Dio tanto a la iglesia, añade el cardenal. Sus gestos de cercanía hablan con tanta elocuencia. Prevost también recuerda que la visita apostólica de Francisco a Perú en el 2018 y aquella mujer ciega de 99 años de su diócesis que llegó a Trujillo porque quería tener contacto con el pontífice. Se bajó del coche, se acercó a ella y le saludó. Nos ha dejado muchos ejemplos así en su hermosa humanidad. Quiso vivir el evangelio y transmitir el evangelio, señala el prefecto del dicasterio para los obispos. También destaca la alegría de Bergoglio,
la misma que brilla en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, que nos hace recordar lo que dice el Evangelio y lo que repetimos en este tiempo pascual. Vivir la alegría del Evangelio, de la fe, de reconocer a Jesucristo. El pensamiento del cardenal Privos se remonta también al primer viaje apostólico del Papa Francisco a Lampedusa, a su cercanía a los migrantes hasta estos últimos días. Incluso cuando escribió en febrero pasado aquella carta a los obispos de Estados Unidos sobre la importancia de estar cerca de los que sufren y de tener el corazón de Jesucristo, cuando se puso en marcha el programa de deportación masiva de inmigrantes ilegales y refugiados. El cardenal menciona la última visita del Papa a la cárcel de Regina Coeli el Jueves Santo, que le presentamos ayer aquí en el Canal 13. Un gesto que lo dice todo, su deseo de ir a pesar de los muchos problemas de salud, de las dificultades que tenía para hacer como cada año celebrar con los presos este día tan importante en la vida de la iglesia y comunicar así esta cercanía, este amor que Jesús nos dejó a todos. Le iré hilando algunas expresiones de personas allegadas al Papa Francisco, desde sacerdotes, obispos, prefectos, personas, laicos, empleados del Vaticano y así sucesivamente, desde puestos en la jerarquía hasta figuras que posiblemente no trasciendan más allá del contacto directo del sumo pontífice. Si usted tiene un compromiso con nosotros aquí en Teleoro, aquí le vamos a brindar toda la información completa, precisa, pero a su vez ampliada para que usted reconozca que estamos haciendo un gran esfuerzo de llevarle todos estos datos de manera organizada para que usted lo disfrute de primer plano. Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos a este programa especial, continuamos con lo que ha sucedido hasta ahora relacionado al fallecimiento del Papa Francisco. Recuerde que estamos en sede vacante. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta transmisión especial en el canal de la familia. Somos Teleoro, ya tenemos 30 años, estamos celebrando. ¿Y qué celebración tenemos con esta noticia tan lamentable y tan difícil para muchos, la muerte del Papa Francisco? Pero es un proceso normal. El Papa Francisco sería el segundo Papa más longevo. El más longevo tenía más de 93 años, el Papa Francisco 88. Gracias por su sintonía a las personas que se nos unen en las redes sociales, las personas que se nos unen también en las transmisiones radiales de nuestras emisoras de radio de la Arquidiócesis de San Juan. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en un programa especial que estaremos preparando todos los días para llevarle información del acontecer noticioso relacionado al fallecimiento del Papa Francisco, porque nos encontramos en sede vacante. Hay personas que me preguntan, ¿qué obispo va para el cónclave? Bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poco. Es posible que tengamos obispos que participen en el funeral del Papa Francisco. Todavía no sabemos si alguno de ellos va a participar, pero me imagino que sí. Así que cuando yo tenga la información precisa de si alguno de los obispos participe en las distintas actividades de la ceremonia de funeral del Papa Francisco, lo estaremos diciendo. Y recuerde también que luego de este proceso tenemos 9 días de duelo. Hay de cierta manera un espacio de reflexión, un espacio de sentimientos encontrados para muchos. Y luego se va a convocar el cónclave. Puerto Rico no tiene cardenal tras la muerte de Luis Aponte Martínez. Por ende, no tenemos a un cardenal que asista al cónclave. Y recordando también que los cardenales electores son menores de 80 años. Así que si aún hubiese estado vivo el cardenal Luis Aponte Martínez, ya no hubiese podido participar en un cónclave porque ya pasaba de los 80 años. Así que no tenemos un cardenal, no hemos sido bendecidos por el sumo pontífice creando un nuevo cardenal, por lo menos hasta el momento,
por distintas razones. Eso no lo sabemos y tampoco vamos a entrar en detalles sobre el particular porque al desconocer esos argumentos, pues no podríamos hablar. En el caso de Puerto Rico no somos una sede cardenalicia, así que no tenemos una tradición de tener cardenales. Eso fue una gran excepción, un gran regalo para Puerto Rico que se creara al cardenal Luis Aponte Martínez. Pero ni Benedicto XVI ni tampoco en el caso de Papa Francisco creó un cardenal para Puerto Rico. Eso no significa que el próximo obispo de Roma sienta el llamado del Señor y cree un cardenal para Puerto Rico, pero eso está en manos del Espíritu Santo y el Vaticano. Hasta ahí vamos a ir desarrollando, hilando un poco el desarrollo de estas actividades. Ayer, el Vaticano selló los apartamentos pontificios, por lo que la sede vacante queda en manos ahora del Camarlengo. Veamos el informe. Este era el momento en el que el Vaticano declaraba oficialmente la sede vacante. Los apartamentos pontificios, así como la habitación del Papa en Santa Marta, quedaban sellados. Se trata de un rito en el que de manera simbólica lo que se garantiza es que todo lo que pertenece al Papa, así como los documentos, queden guardados bajo seguridad. Estaban presentes el cardenal Pietro Parolin, el sustituto de la Secretaría de Estado Edgar Peña Parra y Kevin Farrell, el camarlengo. De hecho, si en alguien cae el peso de la responsabilidad en la sede vacante, es en él. Es de los pocos puestos que no cesa tras la muerte del pontífice. Su labor es la de administrar los bienes de la Santa Sede hasta la elección del nuevo Papa. Kevin Farrell fue elegido directamente como camarlengo por Francisco, y esta fue su reacción cuando el pontífice argentino le comunicó su decisión en 2019. Para ser honesto, nunca había pensado en algo así. Confieso que en realidad ni siquiera sé todos los detalles de lo que hace un camarlengo, pero estoy seguro de que alguien me enseñará y me dirá exactamente lo que tengo que hacer. Hasta el momento, Kevin Farrell era el prefecto del dicasterio para los laicos, familia y vida. Ahora ha pasado a ser momentáneamente jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y precisamente para ampliar un poco sobre este momento, quisiera ir pasando ya un vídeo que tengo preparado, porque el cardenal camarlengo Kevin Farrell, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, presenciaron el sigilio de los apartamentos pontificios. Vamos a ver los visuales para que ustedes vean ese momento en el que hace el proceso, todo ese movimiento que se implementa por parte del Vaticano ante el fallecimiento del Papa Francisco. No sé si tengo el visual en pantalla porque tengo un poco de delay en la imagen. Me indica producción si lo tengo, si estamos pintando ya con las imágenes de este proceso. Ahí ven en pantalla precisamente el momento que estamos haciendo referencia. Y un momento bastante llamativo para las personas que no habíamos tenido la oportunidad de observar este momento en el que se cierran los apartamentos del Papa. En este caso, como el Papa Francisco vivía en Santa Marta, se cierra su apartamento en Santa Marta, pero también se cierra el apartamento pontificio en el Vaticano, como de manera simbólica. Y ese proceso se da normalmente en situaciones como esta. ¿Para qué? Bueno, usted se podría preguntar por qué razón se cierra. Bueno, entre las cosas que se cierra es porque se protege, se intenta proteger los artículos personales del sumo pontífice y a su vez se mantiene en protección documentos, artículos personales, etcétera, etcétera, para guardarlos y posteriormente muchas veces lo que se hace es que se hacen recopilaciones y se presentan documentos escritos posteriormente con personas especializadas en este asunto. Hay también que señalar que en algunos casos, algunos papas han pedido que se destruya todo. Parte en el testamento se dice: destruye todos mis documentos, mis escritos que no hayan sido publicados, para que no haya de cierta manera el uso inadecuado de estos documentos.
Pero muchas veces los secretarios de los papas no lo hacen. No cumplen el pedido del sumo pontífice porque reconocen que los documentos a que hace referencia tienen un valor tan grande para la iglesia, para la sociedad, que sería como algo absurdo destruirlo. Usualmente lo que pasa es que luego de un proceso de evaluación, de reflexión, de oración, de mucho rezo, se recopila algunos escritos, algunos datos y se publica por parte del Vaticano. No todos, me imagino que habrá algunos documentos que se protegen, algunos documentos que me imagino que se guardarán bien secretos y se clasificarán por un buen tiempo para que no sean públicos, que las personas no tengan acceso, sino muchos años posterior, pero normalmente eso es lo que ocurre. También hay que señalar que en cuanto a esa protección de documentos, me llama mucho la atención porque se rescatan escritos que habían sido previamente desarrollados por el pontífice, pero que no estaban afinados, eran algunas anotaciones, algunos datos que quedaban un poco, que les faltaba pulir. Y hay personas especialistas en esto, hay cosas que se llaman vaticanistas, que se dedican a estudiar la historia de la iglesia y a recobrar, recoger documentos, y entonces luego de un proceso de investigación, de entrevistas, de análisis, de un proceso un poco tedioso, un poco detallista, pues entonces se van presentando y se revelan algunos detalles. Así que no sabemos si en esta ocasión el Papa Francisco haya tenido muchos documentos escritos por él, como pasó con Benedicto XVI, porque en el caso de Benedicto XVI, como ya habíamos analizado y discutido anteriormente, era un papa muy erudito, un papa muy conocedor de las escrituras a nivel, yo diría no un poco alto, muy alto. Y entonces las encíclicas y las homilías del Santo Padre pues eran un poco más elevadas y requerían un poco más de estudio. En el caso del Papa Francisco simplificó muchísimas cosas con una forma de hablar que le llegaba a todos. Y es por eso que ha trascendido esta imagen que tiene el mundo de lo que es la Iglesia Católica Universal, Apostólica y Romana. Quisiera seguir compartiendo con ustedes algunas anécdotas que continúan desarrollándose en este momento histórico que se vive a nivel local e internacional. Por ejemplo, les puedo comentar algunos datos sobre la constatación, que era lo que habíamos pasado anteriormente, antes del cierre de las habitaciones del Papa. Y es que la Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer ayer que el féretro que contiene el difunto romano pontífice Francisco sería trasladado desde la capilla Domus Santa Marta a la Basílica Papal de San Pedro, según lo provisto por el Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Y eso está en la 4165. Son documentos que van precisamente a información. El traslado del féretro desde Santa Marta a la Basílica de San Pedro tendrá algunos detalles que quisiera comentar con ustedes. Señala que después, la oficina de prensa, después del momento de oración presidido por el cardenal Kevin Joseph Farrell, que ya ustedes saben que es el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, comenzará el traslado del féretro. La procesión pasará por la Plaza Santa Marta y la Plaza de los Protomártires Romanos. Desde el Arco de las Campanas se subirá a la Plaza de San Pedro y se estará entrando a la Basílica Vaticana, esto por la puerta central. Finalmente, en el comunicado difundido ayer por la oficina de prensa se indica que el altar de la confesión, el cardenal camarlengo presidiría la liturgia de la palabra, al final del cual comenzarían las visitas al féretro del pontífice. Así que estamos hablando de datos que surgen desde ayer en la noche y durante el día de hoy más bien, que nos ponen un poco en contexto cómo va a ser el calendario y el proceso. Recordando también que el féretro en el que está expuesto el Papa Francisco solo tiene una madera. Normalmente estaba un féretro de madera dentro de otro féretro de madera y dentro de otro féretro de madera. Unas protecciones bastante altas en cuanto a la capa de protección. En el caso del Papa Francisco hay varias cosas. Solo es un féretro
y la petición del testamento, que es lo próximo que vamos a comentar, es que el Papa Francisco dio instrucciones claras sobre este testamento, sobre la manera en que quería que fuese enterrado. ¿Qué tal si nos conectamos para el informe? Francisco dejó por escrito las pautas de cómo quería que fuese su sepulcro. Es lo que se ha desvelado en su testamento espiritual que se hizo público tras su muerte. Él mismo lo firmó en Casa Santa Marta el 29 de junio de 2022. El pontífice quería que su tumba fuera lo más austera y sencilla posible. Pidió que sea en la tierra, sin decoración, y que lleve una única inscripción que ponga Franciscus. Como él mismo adelantó, no quería ser enterrado en las grutas vaticanas, sino en Santa María la Mayor, en concreto muy cerca de la Capilla Paulina. El motivo es la gran devoción que le tiene a la Salus Populi Romani, la patrona de Roma. Ya iba a rezar cuando era cardenal y como papa siempre pasaba antes y después de cada una de sus salidas del Vaticano. De hecho, en cuanto salió del hospital, fue a dejarle flores a la basílica. También fue una de sus últimas salidas esporádicas mientras seguía la convalecencia que le pautaron los médicos. Amigos, con unas 60 personas, específicamente cardenales, se llevó a cabo esta mañana la primera congregación general del Colegio Cardenalicio. Se tomaron decisiones que las vamos a ir poco a poco desmenuzando. Los purpurados presentes juraron observar la Constitución Apostólica sobre la vacante en la sede. Disculpen que ya ustedes saben que tengo un poco la garganta deteriorada, así que iremos jugando con mi garganta hasta donde vamos poco a poco. Así que me protegí con la cámara, si ustedes vieron, así un constante cambio. En el caso de lo que estoy informando relacionado a este particular, en la congregación también se decidió la fecha del traslado y del funeral del Papa Francisco. La segunda congregación general tendrá lugar mañana por la tarde a las 5 de la tarde. La mañana de este martes 22 de abril, tras la muerte del Papa Francisco, se llevó a cabo la primera congregación general del colegio cardenalicio, que inició a las 9 de la mañana, hora de Roma. Duró hasta las 10:30 aproximadamente. Estuvieron presentes en el aula nueva del sínodo unos 60 cardenales que comenzaron con un momento de oración por el difunto Papa Francisco. Los cardenales juraron observar fielmente las normas de la Constitución Apostólica y a su vez leyeron los párrafos 12 y 13 de la Constitución, y el cardenal Kevin Joseph Farrell leyó a los purpurados el testamento del Papa Francisco. En el testamento del Papa Francisco, que ya ustedes escucharon y pudieron observar cómo les presenté precisamente sobre los detalles. La misa, que ya está colocada para el domingo 27 de abril en la Plaza de San Pedro, estará presidida por el cardenal Pietro Parolin y será la segunda de los novediali, o sea, del novenario. Se trata de una misa de exequias. La misa se celebrará todos los días a las 5 de la tarde. También esta mañana se eligieron por sorteo a los 3 cardenales de la comisión que asiste al Camarlengo en las decisiones ordinarias. Se trata de los cardenales Pietro Parolin, también Stanislao Rilko y Fabio Baggio, uno por cada orden que compone el colegio cardenalicio. La de obispos, presbíteros y diáconos. Los purpurados de esta comisión son sorteados cada 3 días. Además, para esta noche a las 7:30 ha sido anunciada en la cuenta de X de la Secretaría de Estado el rezo del Santo Rosario por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Así que estamos hablando que son 7:30, acá sería 1:30, hora local de Puerto Rico, 1:30 hora local, así que pongamos esto en agenda, porque entonces estaremos hablando a las 1:30 el rezo del Santo Rosario, y ya ustedes saben, aquí vamos a romper programación del Canal 13, ya yo se los he anunciado, así que a las 1:30 hagan los ajustes pertinentes
para que usted ponga en su agenda ver el canal 13 Teleoro, porque vamos a transmitir directamente desde la Ciudad del Vaticano precisamente este rezo del Santo Rosario. Así que los vamos a ir poniendo en contexto aquí y en las redes sociales. Por favor, compartan este vídeo cuando ya esté finalizado para que las personas pues tengan información de lo que estamos haciendo. El funeral, la pregunta que me hacen, el funeral, ¿cuándo va a ser? Vamos a ver el informe. El protocolo establece que el cardenal decano debe convocar a los cardenales para, en primer lugar, decidir la fecha del funeral del pontífice difunto. La fecha elegida fue el sábado 26 de abril. Además, también confirmaron que el traslado del cuerpo del pontífice a San Pedro sería el miércoles a las 9 de la mañana, aunque no se indicó a qué hora se podría abrir la basílica al público para rezar ante los restos de Francisco. En este encuentro participaron unos 60 cardenales, la mayor parte de ellos residentes en Roma. Por otro lado, fueron saliendo detalles sobre las últimas horas del pontífice. Por ejemplo, agradeció a su asistente sanitario el haberle apoyado cuando se le ocurrió dar una vuelta en papamóvil por entre los fieles. Francisco se comenzó a sentir mal en torno a las 5:30 de la mañana y 2 horas más tarde falleció. Ya ustedes han escuchado todos los detalles, así que vamos a ponerlo nuevamente en agenda. ¿Cuándo va a ser el funeral? Este sábado. ¿A qué hora? Vamos a ver. Hora de Puerto Rico les voy a indicar. 3 de la mañana estaremos transmitiendo. 3 de la mañana, sábado, este sábado a las 3 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo la antesala. Vamos a intentar interactuar con nuestros invitados para esa hora. Y a las 4 de la mañana, hora de Puerto Rico, estaremos transmitiendo toda la ceremonia directamente de la Ciudad del Vaticano hasta su conclusión. Así que 3 de la mañana en el canal 13, usted tiene un compromiso con nosotros, Teleoro, corra la voz el sábado en esta transmisión especial que vamos a hacer. Datos que vamos a decirle también, a partir del día de mañana, en la madrugada, 3 de la mañana habíamos decidido, ¿verdad? 3 de la mañana. 3 de la mañana, mañana miércoles, jueves y viernes, se estará activando satélite desde la Ciudad del Vaticano desde las 3 de la mañana. Eso quiere decir que es 9 de la mañana de Roma. Pase lo que esté pasando en Roma, vamos a entrar a la señal, vamos a conectarle, que usted tenga acceso a esa señal en directo y usted pueda de alguna manera ahí participar en las oraciones, en las intenciones que usted quiera hacer. Estamos en un proceso de reflexión. Recuerde que la Iglesia Católica está en sede vacante. Estamos en el proceso ahora de duelo, en el proceso de despedida del Papa Francisco, y luego de este proceso se convoca cónclave, y en el caso de cónclave estarían todos los cardenales electores menores de 80 años participando en ese cónclave, ya ustedes saben, en la Capilla Sixtina, y vamos a transmitir todos los momentos también. Esto es una noticia que rompe y no quisiéramos estar todo el tiempo con la misma, pero ocurre por muy poco tiempo en la iglesia. La última vez fue la de Juan Pablo II, creo que fue a principios de la década del 2000. Luego recuerden que en el caso de la entrada de Benedicto XVI, pues a partir el de Benedicto XVI, recuerden que hubo una renuncia, así que había un papa que estaba emérito vivo y no fue el caso de Juan Pablo II. Así que estamos hablando que esto hace muchos años no había ocurrido y nos encontramos con un escenario nuevo para que ir un poco conociendo la historia de la Iglesia Católica, y a su vez hay unos rituales que se repiten y hay algunas cositas que se repiten, pero otras que han sido modificadas, y precisamente han sido modificadas por el Papa Francisco. Hacemos una pausa, regresamos en un instante, estamos en cobertura especial, sede vacante en el Vaticano. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Canal 13. Somos Teleoro, cubriendo a Puerto Rico de punta a punta en estos 30 años de fe y cultura. Durante el día de ayer nos levantamos con una noticia de la muerte del Papa Francisco. No es que no sabíamos que iba a morir el Papa Francisco, porque todos nos vamos a morir. Es que como lo vimos el domingo, tan contento, moviendo su papamóvil por el área de la Plaza de San Pedro, pues pensábamos que estaba en el proceso de recuperación. Pero durante la madrugada, pues la situación se complicó.
y a partir de las 5 de la mañana, pues su salud comenzó a afectarse y a las 7:35 pues ya el Señor había tocado la puerta llamando al Papa Francisco. Y lo decimos de esa forma un poco humana, porque no sabemos cómo va a ser ese proceso, pero nos imaginamos que es así, que nos llame y nos diga hasta aquí, necesito que vengas conmigo para encontrarnos en las bodas del Cordero. Así que en el proceso de la resurrección que todos esperamos, porque todos pensamos, y es algo que podríamos analizar, todos pensamos que cuando nos morimos vamos al instante a la casa del Señor. Pues no lo sé, posiblemente sí. La Biblia nos plantea que estaremos esperando el proceso, estamos como durmiendo en el proceso de la resurrección, en el proceso que cuando nos llame ante la presencia del Señor, es lo que yo me imagino también dentro de esto y la lógica que podríamos analizar, que todos iremos juntos al encuentro con el Señor, en ese juicio final en el que verdaderamente estaríamos todos siendo juzgados por nuestras obras y por nuestras cosas. Pero también la idea de que se presente Dios a través de un ángel, a través de Jesús, y nos estire la mano y nos diga bienvenido, también es una idea extraordinaria y de sentimientos encontrados para el creyente. Yo no sé con certeza, porque no me he muerto, no sé cómo va a ser. Lo que está plasmado en la iglesia, lo que está plasmado en el texto de los evangelios, en Apocalipsis, en estos últimos días, cómo se va a plantear, pues nos traen unas posibilidades de cómo va a ser ese encuentro. Yo me lo imagino como muchos de ustedes se lo imaginan, que el momento en el que nos va a llamar, nos estira la mano y nuestra alma se levanta, el espíritu también, del cuerpo, sale del cuerpo y es recibido por Dios, por Jesucristo, el ángel de Jehová, etcétera. No sé cómo va a ser eso, pero esperamos que sea de cierta manera algo extraordinario. Yo sé que el Señor nos va a permitir que eso pase. Sobre el Papa Francisco, hay muchas cosas que trató de cambiar con la llegada de su figura a la iglesia. La iglesia católica estaba pasando por uno de los momentos un poco difícil. Se enfrentaba a casos de abuso sexual, se enfrentaba a casos de la economía del Vaticano y de la institución. Y además había unas reformas dentro del Estado del Vaticano que había que hacer, que trascendían la económica y trascendían los casos de abuso sexual, porque también entraba en argumentaciones como judiciales dentro de un Estado. Todas unas argumentaciones de discusiones, incluso de pedir perdón. El Papa Francisco lo pidió muchas veces. ¿Qué tal si le presentamos Reforma Económica y Judicial del Papa Francisco? Las reuniones precónclave de 2013 terminaron con un propósito claro. Para conectar con el mundo, el nuevo Papa debería traer frescura, cercanía, pero al mismo tiempo se necesitaba una persona decidida para reformar la curia y prevenir la corrupción. De hecho, la falta de transparencia favorecía prácticas ilegales que no hacían más que reforzar la idea de que el Vaticano era un lugar de corrupción escondido tras un mar de sotanas. Francisco, de hecho, encargó a unas auditorías externas analizar los balances del Vaticano y el resultado parecía no ser satisfactorio. Los revisores indican al Papa la situación que podemos resumir en esta frase: hay una casi total ausencia de transparencia en los balances de la Santa Sede. No olvidemos que el Vaticano es una realidad donde no estaban acostumbrados a someterse a controles financieros, por lo que había una natural desconfianza y resistencia a nivel cultural. Además, a Francisco le bastó esperar unos meses de Papa para ver en los medios el arresto de un oficial de la curia supuestamente implicado por una operación de lavado de dinero. Noi abbiamo questo Monsignore in galera, credo che ancora prosegue in galera. Non è andato in galera perché si assomigliava alla Beata Imelda precisamente, no? Non era un beato, no? Sono scandali quelli, fanno male.
A lo largo de su pontificado, Francisco consiguió culminar una reforma económica para reforzar los controles internos y prevenir las prácticas que llevaban a malgastar los recursos económicos del Vaticano. Esto llevó a reforzar el sistema judicial, que fue puesto a prueba durante el proceso de Londres, el llamado Sloane Avenue. En esa calle inglesa, la Secretaría de Estado hizo perder sumas millonarias en la compraventa de un inmueble. Los responsables de la mala gestión fueron juzgados, aunque la independencia del Poder Judicial quedó en entredicho, porque el propio jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa, castigó a uno de los imputados antes de que empezara el proceso. Además, durante el proceso salieron también a la luz la falta de medios de la magistratura. Para una investigación de tales dimensiones, se demostró que los medios eran bastante reducidos, lo que hizo que todo se volviera un poco pesado durante el proceso. Los tiempos se alargaron mucho con respecto a lo que podía durar de por sí. Muchas de las reformas económicas ya habían sido iniciadas por Benedicto XVI gracias a la entrada del euro. La Unión Europea aceptó que Roma usase el euro si se sometía a los exámenes de transparencia al que son sometidas las entidades financieras de los países miembros. Estas medidas ayudaron a detectar, por ejemplo, algunas prácticas sospechosas de lavado de dinero. Amigos, tras su último consistorio, el 10º de su pontificado, en el caso del Papa Francisco, el colegio cardenalicio quedó compuesto por 252 purpurados. 135 de ellos mayores de 80 años. Vamos a hacer los cálculos. 252 menos 135. Así que estamos hablando de los cardenales que no votarían. Por tanto, con lo que se estableció un nuevo récord y será el más concurrido de la historia, ya que las normas decretan que sean 120 purpurados. Así que estamos hablando, vamos a ver cuántos son. Déjame ayudarme aquí porque hoy estoy un poco, en cuanto a la suma no me sale. Aquí 135, más fácil, 117. Tenemos 117 cardenales electores. Normalmente se decretan que sean 120 purpurados. Juan Pablo II nombró a 231 cardenales. Obviamente fueron muchos años más. Benedicto XVI creó 90 cardenales. Ahora, de los 135 electores para el próximo cónclave, la mayoría son del Papa Francisco y sin duda él ha internacionalizado más el colegio del cardenalicio. Voy a explicar un poco más esto porque los números son así. 252 cardenales, 135 de ellos menores de 80 años y son 117 mayores de 80 años. Se supone que sean 120 purpurados, pero en esta ocasión hay 135. Así que hay 15 cardenales adicionales. Perfecto. En el caso de Juan Pablo II, 37 de los cardenales no son electores hoy día. 5 son electores para este próximo cónclave. En el caso de Benedicto XVI, de los que creó, 41 de ellos no son electores y 22 son electores. Así que tenemos a 5 electores creados bajo Juan Pablo II. Tenemos 63 que fueron creados por Benedicto XVI, pero de ellos solamente son 22 electores por Benedicto XVI. Y los demás 108 electores son de Francisco, para un total de 135 electores. 5 nombrados por Juan Pablo II, 22 por Benedicto XVI y 108 de Francisco. Estos números, de cierta manera, mueven pues prácticamente todo. Harán este cónclave uno muy distinto a lo que ya teníamos pensado anteriormente. Es una iglesia con una mayor representación de países que hasta ahora no estaban en la Sistina, como Mongolia, Lesoto, Albania, Timor Oriental, Tonga, Irán y Argelia.
En esta ocasión habrá 24 cardenales latinoamericanos posibles electores, aún lejos de los 55 europeos. Pero aunque los italianos siguen siendo el grupo más numeroso de un futuro cónclave, su peso relativo ha disminuido con el paso de los años. Eran 28 sobre los 115 en el 2013, eligieron a Jorge Bergoglio. Y hoy serían 18 de 135 cardenales electores. Durante su pontificado, el Papa argentino rediseñó la geopolítica eclesial. Los europeos reducen su presencia a favor del resto de los continentes, como el asiático con 25 purpurados, el 18% del total. Pero también crece África con 17 electores. El primer dato que salta a la vista es el que considere un crecimiento del continente asiático como estamos viendo, habiendo permanecido prácticamente invariable en los 35 años que separan la elección de Juan Pablo II a la de Francisco. Actualmente se han más que duplicado, pasando de 9 a 25. El crecimiento del número de cardenales africanos también es evidente, pero más contenido, pasando de 11 a 18. Este es el resumen de los cardenales electores. Estamos hablando que son 135 cardenales electores de 252, porque 117 ya pasaron de los 80 años. Hacemos pausa, regresamos en un instante. Esto es Sede Vacante en el Vaticano. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Canal 13. Somos Teleoro, cubriendo a Puerto Rico de punta a punta en estos 30 años de fe y cultura. Durante el día de ayer nos levantamos con una noticia de la muerte del Papa Francisco. No es que no sabíamos que iba a morir el Papa Francisco, porque todos nos vamos a morir. Es que como lo vimos el domingo, tan contento, moviendo su papamóvil por el área de la Plaza de San Pedro, pues pensábamos que estaba en el proceso de recuperación. Pero durante la madrugada, pues la situación se complicó. Y a partir de las 5 de la mañana, pues su salud comenzó a afectarse, y a las 7:35, pues ya el Señor había tocado la puerta llamando al Papa Francisco. Y lo decimos de esa forma un poco humana, porque no sabemos cómo va a ser ese proceso, pero nos imaginamos que es así, que nos llame y nos diga: hasta aquí, necesito que vengas conmigo para encontrarnos en las bodas del Cordero. Así que en el proceso de la resurrección que todos esperamos, porque todos pensamos, y es algo que podríamos analizar, todos pensamos que cuando nos morimos vamos al instante a la casa del Señor. Pues no lo sé, posiblemente sí. La Biblia nos plantea que estaremos esperando el proceso, estamos como durmiendo en el proceso de la resurrección, en el proceso que cuando nos llame ante la presencia del Señor, es lo que yo me imagino también dentro de esto y la lógica que podríamos analizar, que todos iremos juntos al encuentro con el Señor, en ese juicio final en el que verdaderamente estaríamos todos siendo juzgados por nuestras obras y por nuestras cosas. Pero también la idea de que se presente Dios a través de un ángel, a través de Jesús, y nos estire la mano y nos diga bienvenido, también es una idea extraordinaria y de sentimientos encontrados para el creyente. Yo no sé con certeza, porque no me he muerto, no sé cómo va a ser. Lo que está plasmado en la iglesia, lo que está plasmado en el texto de los evangelios, en Apocalipsis, en estos últimos días, cómo se va a plantear, pues nos traen unas posibilidades de cómo va a ser ese encuentro. Yo me lo imagino como muchos de ustedes se lo imaginan, que el momento en el que nos va a llamar
nos estira la mano y nuestra alma se levanta, el espíritu también, del cuerpo, sale del cuerpo y es recibido por Dios, por Jesucristo, el ángel de Jehová, etcétera. No sé cómo va a ser eso, pero esperamos que sea de cierta manera algo extraordinario. Yo sé que el Señor nos va a permitir que eso pase. Sobre el Papa Francisco, hay muchas cosas que trató de cambiar con la llegada de su figura a la iglesia. La iglesia católica estaba pasando por uno de los momentos un poco difícil. Se enfrentaba a casos de abuso sexual, se enfrentaba a casos de la economía del Vaticano y de la institución. Y además había unas reformas dentro del Estado del Vaticano que había que hacer que trascendían la económica y trascendían los casos de abuso sexual, porque también entraba en argumentaciones como judiciales dentro de un Estado. Todas unas argumentaciones, de discusiones, incluso de pedir perdón. El Papa Francisco lo pidió muchas veces. ¿Qué tal si le presentamos reforma económica y judicial del Papa Francisco? Las reuniones precónclave de 2013 terminaron con un propósito claro. Para conectar con el mundo, el nuevo Papa debería traer frescura, cercanía, pero al mismo tiempo se necesitaba una persona decidida para reformar la curia y prevenir la corrupción. De hecho, la falta de transparencia favorecía prácticas ilegales que no hacían más que reforzar la idea de que el Vaticano era un lugar de corrupción escondido tras un mar de sotanas. Francisco, de hecho, encargó a unas auditorías externas analizar los balances del Vaticano y el resultado parecía no ser satisfactorio. Los revisores indican al Papa la situación que podemos resumir en esta frase: hay una casi total ausencia de transparencia en los balances de la Santa Sede. No olvidemos que el Vaticano es una realidad donde no estaban acostumbrados a someterse a controles financieros, por lo que había una natural desconfianza y resistencia a nivel cultural. Además, a Francisco le bastó esperar unos meses de Papa para ver en los medios el arresto de un oficial de la Curia supuestamente implicado por una operación de lavado de dinero. Noi abbiamo questo Monsignore in galera, credo che ancora prosegue in galera. Non è andato in galera perché si assomigliava alla Beata Imelda precisamente, no? Non era un beato, no? Sono scandali quelli, fanno male. A lo largo de su pontificado, Francisco consiguió culminar una reforma económica para reforzar los controles internos y prevenir las prácticas que llevaban a malgastar los recursos económicos del Vaticano. Esto llevó a reforzar el sistema judicial, que fue puesto a prueba durante el proceso de Londres, el llamado Sloane Avenue. En esa calle inglesa, la Secretaría de Estado hizo perder sumas millonarias en la compraventa de un inmueble. Los responsables de la mala gestión fueron juzgados, aunque la independencia del Poder Judicial quedó en entredicho, porque el propio jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa, castigó a uno de los imputados antes de que empezara el proceso. Además, durante el proceso salieron también a la luz la falta de medios de la magistratura. Para una investigación de tales dimensiones, se demostró que los medios eran bastante reducidos, lo que hizo que todo se volviera un poco pesado durante el proceso. Los tiempos se alargaron mucho con respecto a lo que podía durar de por sí. Muchas de las reformas económicas ya habían sido iniciadas por Benedicto XVI gracias a la entrada del euro. La Unión Europea aceptó que Roma usase el euro si se sometía a los exámenes de transparencia al que son sometidas las entidades financieras de los países miembros. Estas medidas ayudaron a detectar, por ejemplo, algunas prácticas sospechosas de lavado de dinero. Amigos, tras su último consistorio, el 10º de su pontificado, en el caso del Papa Francisco, el colegio cardenalicio quedó compuesto por 252 purpurados. 135 de ellos mayores de 80 años. Vamos a hacer los cálculos. 252 menos 135. Así que estamos hablando de los cardenales que no votarían. Por tanto,
con lo que se estableció un nuevo récord y será el más concurrido de la historia, ya que las normas decretan que sean 120 purpurados. Así que estamos hablando, vamos a ver cuántos son. Déjame ayudarme aquí porque hoy estoy un poco, en cuanto a la suma no me sale. Aquí 135, más fácil, 117. Tenemos 117 cardenales electores. Normalmente se decretan que sean 120 purpurados. Juan Pablo II nombró a 231 cardenales. Obviamente fueron muchos años más. Benedicto XVI creó 90 cardenales. Ahora, de los 135 electores para el próximo cónclave, la mayoría son del Papa Francisco y sin duda él ha internacionalizado más el colegio del cardenalicio. Voy a explicar un poco más esto porque los números son así. 252 cardenales, 135 de ellos menores de 80 años y son 117 mayores de 80 años. Se supone que sean 120 purpurados, pero en esta ocasión hay 135. Así que hay 15 cardenales adicionales. Perfecto. En el caso de Juan Pablo II, 37 de los cardenales no son electores hoy día. 5 son electores para este próximo cónclave. En el caso de Benedicto XVI, de los que creó, 41 de ellos no son electores y 22 son electores. Así que tenemos a 5 electores creados bajo Juan Pablo II. Tenemos 63 que fueron creados por Benedicto XVI, pero de ellos solamente son 22 electores por Benedicto XVI y los demás 108 electores son de Francisco, para un total de 135 electores. 5 nombrados por Juan Pablo II, 22 por Benedicto XVI y 108 de Francisco. Estos números, de cierta manera, mueven pues prácticamente todo. Harán este cónclave uno muy distinto a lo que ya teníamos pensado anteriormente. Es una iglesia con una mayor representación de países que hasta ahora no estaban en la Sistina, como Mongolia, Lesoto, Albania, Timor Oriental, Tonga, Irán y Argelia. En esta ocasión habrá 24 cardenales latinoamericanos posibles electores, aún lejos de los 55 europeos. Pero aunque los italianos siguen siendo el grupo más numeroso de un futuro cónclave, su peso relativo ha disminuido con el paso de los años. Eran 28 sobre los 115 en el 2013, eligieron a Jorge Bergoglio. Y hoy serían 18 de 135 cardenales electores. Durante su pontificado, el Papa argentino rediseñó la geopolítica eclesial. Los europeos reducen su presencia a favor del resto de los continentes, como el asiático con 25 purpurados, el 18% del total. Pero también crece África con 17 electores. El primer dato que salta a la vista es el que considere un crecimiento del continente asiático como estamos viendo, habiendo permanecido prácticamente invariable en los 35 años que separan la elección de Juan Pablo II a la de Francisco. Actualmente se han más que duplicado, pasando de 9 a 25. El crecimiento del número de cardenales africanos también es evidente, pero más contenido, pasando de 11 a 18. Este es el resumen de los cardenales electores. Estamos hablando que son 135 cardenales electores de 252, porque 117 ya pasaron de los 80 años. Hacemos pausa, regresamos en un instante. Esto es Sede Vacante en el Vaticano.
Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial de Teleoro, celebrando 30 años de fe y cultura en nuestra programación. Gracias por su sintonía. Nos pueden llamar al 787-300-5386 para que nos indiquen dónde nos están viendo, dónde nos están escuchando, cuál es el mecanismo. Y en las redes sociales también compartan el vídeo que está saliendo en nuestras distintas plataformas. Amigos, para finalizar en este programa especial, quisiera presentarles un reportaje adicional, porque el Papa Francisco ya se le conoce como el Papa de los gestos, con un estilo cercano. Su modo de presentarse al público tras la elección fue el primer mensaje. Apareció de modo sencillo, sin muchos de los tradicionales atuendos pontificios. Se presentó como obispo de Roma y, por último, pidió la bendición del pueblo. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Al día siguiente realizó un gesto sorprendente. Fue a pagar personalmente la estancia en la residencia donde se hospedó durante las congregaciones generales precónclave. Ha recogido sus maletas, ha saludado a los de recepción y ha pagado la factura. Quería ser un buen ejemplo. Después volvió a Santa Marta. A lo largo de estos años, Francisco ha demostrado que sabe hacer reír. Sono battute. Y que también sabe conmover. En esta parroquia de Roma causó emoción la escena del abrazo del Papa a un niño que rompió a llorar cuando preguntó a Francisco si su padre, ateo y recientemente fallecido, estaba en el cielo. Los niños protagonizaron varias escenas divertidas junto al Papa, como este que durante un evento público no temió acercarse a Francisco. La cercanía del pontífice argentino se hace notar también por teléfono. El Papa tomó por costumbre llamar personalmente a muchas personas que dejan su teléfono en las cartas que le envían, aunque luego no respondan a la llamada, como fue el caso de unas monjas a quienes Francisco tuvo que dejar un mensaje en el contestador automático. ¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. La quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga. Sus viajes también fueron fuente de escenas conmovedoras, en algunos casos duras, como durante esta visita a un campo de refugiados en Lesbos. Tampoco pasaron desapercibidas sus constantes peticiones de perdón, sobre todo por los abusos cometidos por clérigos. Ayer estuve reunido con 8 personas sobrevivientes de abuso de poder, de conciencia y sexuales. Recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la misericordia del Señor estos crímenes y pedir perdón por ellos. Francisco también lloró en público. No pudo esconder su emoción al dar la bienvenida a los obispos de China continental que por primera vez podían participar en un sínodo. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Y no ocultó sus lágrimas de dolor durante este homenaje a la Inmaculada, frustrado por la incapacidad de encontrar un camino para la paz en Ucrania. Avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Señor. De hecho, para pedir el fin de los conflictos, al Papa no le importó hacerlo de rodillas o incluso besar los pies de los líderes enfrentados, como fue el caso de Sudán del Sur. Sus gestos a lo largo de su papado han sido innumerables, aunque algunos focalizaron la atención mundial.
Fue el caso de la bendición Urbi et Orbi que impartió desde una plaza de San Pedro vacía a inicios de la pandemia, en su momento más crudo y ante la incertidumbre del futuro. La agenda de sus últimos años también fue todo un mensaje de cercanía. Durante el jubileo de 2025 redobló sus encuentros públicos y estaba presente en ellos, aunque no pudiera respirar. E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchiti non posso ancora. Spero che la prossima volta possa. A pesar de no poder caminar y de arrastrar durante meses sus problemas de respiración, el pontífice argentino no quiso renunciar a viajes como el que hizo al sudeste asiático u Oceanía. Allí, con 87 años, hasta se le pudo ver subiendo este avión militar para visitar una región remota y estar cerca de los misioneros y de las comunidades católicas más alejadas. Amigos, ya ustedes vieron en este programa especial algunas de las cosas que vamos hilando tras el fallecimiento del Papa Francisco, pero a su vez un gran reconocimiento dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, relacionado a la figura del Santo Padre, en este caso Papa Francisco. Nosotros hacemos una pausa en esta transmisión y estaremos momentáneamente conectándonos más adelante. Recuerde que a las 1:30 de la tarde el rezo del Santo Rosario desde el Vaticano. Y recuerden también que ya les he planteado a partir de las 3 de la mañana conexión directo con el Vaticano en nuestra señal abierta en el 13.1 en todo Puerto Rico, cubriendo la isla de punta a punta. El sábado a las 3 de la mañana cobertura por la celebración de una misa y por supuesto todos los actos que tienen que ver, actos fúnebres del Papa Francisco a partir de las 3 de la mañana. Así que no se pierdan el canal 13, no cambie del canal porque aquí va a tener todo directamente desde el Vaticano. Hasta la próxima.